queremos introducir esta segunda parte con lo que un breve análisis desde la prehistoria con respecto al profetismo. Un estudio más profundo de la palabra de Dios nos ayuda a crecer en nuestra fe, a profundizar nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial y nos otorga herramientas para conducir a los hombres a la obediencia a Cristo. No tiene otro objeto la palabra de Dios que conducir a los hombres al conocimiento de la verdad, a aceptar a Cristo y a vivir conforme a la conducta que Él demanda de nosotros. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Entonces vamos a ver cronológicamente, y en la prehistoria podríamos considerar profetas perfectamente a Abel, a Set, a Enoc y a Noé. A Noé se le llama pregonero de justicia. Abel ofreció de ofrenda lo mejor. Entonces ahí se ve una fe en Dios. Aquí vemos un profetismo en toda la parte prehistórica hasta Moisés, digamos que hasta Moisés y posteriormente hasta Samuel, pero podríamos decir hasta Moisés, hay una división. Hacia atrás el profetismo no es colectivo, sino que es más personal. Dios habla en este contacto, en esta comunión entre el cielo y la tierra, que es la voz profética. Entonces, de alguna forma, Abel era una persona sensible y por eso buscó lo mejor de sí, lo más gordo, lo más excelente que él tenía de su producción humana y lo puso al servicio de Dios. Y por eso Dios se agradó de él y no de Caín, que trajo algo a la ligera y quizás para cumplir solamente un rito. El caso de Set, que es el hijo que Dios le dio después de Set y tuvo a Enos, y la escritura al final de hablar de Set dice, volvieron los hombres a conversar con Dios. Nos habla de un avivamiento espiritual. Se traduce en este diálogo entre el cielo y la tierra, que es el profetismo. Volvieron a conversar con Dios. Y misteriosamente, en 3 líneas, 2 veces nos dice en el capítulo 5 que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Y por algo Jesús dice después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Noé, que ya con más claridad es considerado pregonero de justicia, porque no se quedó construyendo el arca solo. Si Pedro lo califica inspirado por Dios en pregonero de la justicia, es porque él pregonaba, decía, le preguntaban, ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo un bote grande. ¿Y para qué? Habrá un diluvio. Está profetizando, está diciendo, está pregonando, como la iglesia debe hacerlo, ¿no? Entonces, en toda esa prehistoria funciona así. Lo mismo en la época patriarcal que viene posteriormente, a partir del año 2000 a.C., Génesis 12, finales del 11, podemos decir, poner el año 2000 y de ahí hacia adelante tenemos cronológicamente ya más o menos establecidos todos los sucesos que aparecen en la Escritura hasta la venida de Cristo. Después está ya la historia eclesiástica que también está conocida. Y hacia atrás entonces se nos pierden, no sabemos, algunos dicen que son millones de años hasta la creación de la tierra y del ser humano. Pero en esta época patriarcal los pater familia tenían esta facultad. Si usted analiza las bendiciones que dan estos patriarcas, las directrices, las enseñanzas que nos dejan, no en vano a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz de Dios, hizo caso,
cumplió, obedeció, inculcó a sus hijos, le pregonó a ellos, les transmitió la fe a Isaac y a Jacob. Isaac bendice a Jacob y después a Esaú. Y si ustedes analizan la bendición, les habla sobre el futuro de sus vidas. El mayor servirá al menor, etcétera, en fin, está hablando de futuro. Jacob definitivamente, al bendecir a sus hijos, Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Absoluta voz profética, transmitida por la fe a sus hijos. Pero en todo ese periodo lo podemos ver que es, reitero, de forma individual, particular, personal. Y José, que también ratifica lo que ya venía escuchando desde Abraham, de generación en generación, de su familia, sus antepasados, de que Dios le iba a dar una tierra prometida y iba a visitar. Y cuando habla de visitar significa, en el fondo, cumplir esas promesas. Y haréis llevar mis huesos desde aquí. Qué tremenda profecía, qué fe tan hermosa de José, de poder dejar esta señal, amado. ¿Y por qué fracasamos a veces en poder transmitir la fe a nuestros hijos? Yo creo que tenemos mucho que aprender del profetismo para ser profetas en nuestros hogares, para ser profetas en nuestra casa. Entonces, Moisés, ahí con Moisés y también su hermano Aarón y María, se les reconoce su rol profético en las 13 entrevistas que tuvieron con el faraón, y en general Moisés lo aclara con toda claridad al respecto, ¿no? Aquí yo digo que esto lo he puesto un término muy especial. Y Yetro aconseja a Moisés formar un seminario teológico para poder contextualizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que Moisés, Yetro, su suegro, cuando ve la fatiga, el cansancio, que no da abasto a atender a tanto público, entonces le aconseja buscar a ciertas personas para que le puedan ayudar en las cosas generales, y las cosas más difíciles las traigan a él, para que él las consulte con el Señor. Entonces, es interesante porque ahí en Deuteronomio 18:20 le dice Yetro a Moisés: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. O sea, no iban ellos a poder dirimir, juzgar, ayudar, aconsejar en los casos que venían de litigios de parte del pueblo de Dios a su antojo, sino que primero tenían que aprender cuáles son los principios de Dios. Y el pastor Mardones se acordará cuando nos tocó juntos estar parte en el Consejo Judicial de la Alianza acá en Chile, que yo preparé un estudio sobre todo lo que significa el desarrollo jurídico que hay en la Escritura, en Levítico, y habla contra el habla contra el... De acuerdo, bien. ¿Cierto? Entonces, se trataba de enseñar a aquellos varones que iban a estar juzgando estos principios de leyes que están en Levíticos claramente establecidos: no hacer acepción de personas, atender al desvalido, no solamente a los que tienen poder, en fin, a los mayores recibe 2 testigos, no acepte solo uno frente a demanda y cosas por el estilo, ¿no? Hay toda una regularización o reglamentación, llamémosle, con respecto a ejercer. Así que Moisés tuvo que elegir a estos varones consagrados, pero además que tenían que tener esta característica de ser temeroso de Dios, principio de sabiduría, y aborrecer la avaricia, porque era muy fácil ser tentado con el cohecho y el soborno. Y entonces les enseña a ellos todas estas leyes, ¿no? Y de hecho así lo hace. El caso hay varias profetizas mujeres en la Escritura,
Miriam o María, Débora, la esposa de Isaías, Hulda, Noadías, también es parte de otro estudio. No se piense que el profetismo es solo para varones, ¿no? Y dice, y María la profetiza, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Ahí la Escritura la define exactamente como profetiza, ¿no? Y María le respondía, cantad al Señor porque se ha engrandecido, ha echado al mar, y ahí tiene ese hermoso cántico que ella lideró, ¿no? El caso de Débora también, que aparece. Y bueno, en época de los jueces tenemos, por supuesto, que los jueces ejercen esta labor no solamente de gobernar, sino que también de juzgar. Es interesante las transiciones. Fíjense que vimos que toda la prehistoria vemos un profetismo individual, de personas a familias, en fin, a comunidades, etcétera, pero personal. Después, en la época de los jueces, ya vemos que ya están en la tierra prometida, hay otra realidad, ya son una nación grande, y por lo tanto se necesita gobernar, y los jueces gobernaban, porque llevaban adelante los ejércitos y en fin, y también eran profetas porque traían la palabra de Dios y Dios hablaba con ellos. Dios habló con Gedeón, y Gedeón dijo, mire, ese es un buen caso para el tema de la pregunta, cómo distinguir si alguien está voz profética o presunción de corazón. Fíjense que Gedeón escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y resulta del Dios Trino, y le baja duda. Y él dice, ¿cómo yo, que soy tan humilde, no habrá un error aquí, no será un antojo de mi parte? Y pone el vellón como muestra. Y lo hace 2 veces. Entonces, a donde Dios le confirma. Así que también agreguemos a lo que ya dijimos de que confrontar con la palabra, y en la etapa previa del cumplimiento o no, que nos define si es falso o presunción del corazón, consultar con el Señor una y otra vez y abstenerse de tomar la decisión hasta que tener la certeza. El Señor no le va a dejar sin respuesta si realmente le está encomendando alguna tarea, alguna misión, alguna responsabilidad, alguna decisión importante que no tiene claro si es buena o no, ¿no? Así que el caso de Samuel, ejercían esta relación entre el cielo y la tierra los jueces, y el último de los jueces es Samuel. El último de los jueces es Samuel, llamado también profeta, y ahí comienza también el profetismo. Ahí tienen los nombres de todos los jueces que aparecen en la Escritura, y cada uno de ellos tuvo su parte de gobernar y de traer la calma, la paz, la gracia de Dios a la tierra por la obediencia a la palabra fundamentalmente, y atacar la idolatría y desenmascarar, etcétera, cumpliendo de otra manera. ¿Por qué decía la adivinación? Adivinar es predecir el futuro por medio de agüeros o sortilegios, descubrir por conjeturas algo oculto e ignorado, ¿no? Son metodologías netamente humanas como las cartas, la suerte, las líneas de la mano, etc. Es interesante, y hoy día está tan en boga el tarot, el I Ching, el horóscopo sigue, aunque ya hubo un tiempo que era aún más, pero siguen vigentes, y a través de la televisión, difundiendo en los parques, en las plazas, existen personas que se sientan ahí a predecir futuro, y futuro sobre la gente, que es lo más peligroso y lo más terrible, porque los convencen del error o de cualquier antojo de su corazón. Entonces, Jesús declara en la Escritura que las abominaciones que practicaban los pueblos cananeos, por eso los echó fuera. Una de las cosas que hacían estos pueblos cananeos era practicar la adivinación. Y eso tenemos el caso en Deuteronomio 18, en Hechos 16 también, cuando esa niña con su espíritu de adivinación le daba grande ganancia
a un amo que era una especie de esclava que él tenía y que ganaba porque ella adivinaba, hasta que Pablo reprendió ese espíritu de adivinación, lo echó fuera y a la niña se le acabó este espíritu, se fue fuera y el hombre dejó de ganar y quedó libre ella, ¿no? Y acá en Deuteronomio 18 dice: no se ha hallado en ti en quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En Chile tuvimos años atrás un caso muy dramático de un hombre que se creyó Jesús y que dijo, y un hijo de él con otra de las mujeres que tenía en su secta, nació y lo tiraron al fuego en un rito porque decían que era el demonio, esa criatura. Lo echó a su hijo e hija por el fuego, prácticamente lo mató allí, que fue de connotación pública hasta Perú, porque este señor arrancó a Perú y amaneció colgado de una casa abandonada en el Cusco. Es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que esto que soy Libra, que soy Virgo, que soy aquí, que soy allá, ni de broma hay que hacerlo, ni jugar con aquello, porque es algo que lamentablemente nuestra sociedad cree y permitía. Dice, estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. También aparece viendo el sol, la luna y la estrella y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ella, no sea que, ¿cierto?, seas dominado por el sol, la luna y las estrellas. Grandes culturas adoraban al sol, la luna y las estrellas, los egipcios, los incas también en parte, en fin, y a las estrellas, los caldeos también eran dados a la astrología. Y habla de un ejército del cielo, no te inclines a ellos ni les sirvas. O sea, es interesante porque habla como algo vivo. Claro, porque al creer en estas falsos espíritus y falsas interpretaciones, hace que la gente se perturbe y se aleje de Dios. Y una de las reformas que existen en tiempo de los reyes es que sacaron del templo los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera. Tal era la secularización o el pecado del pueblo de Dios, que en el templo de Jerusalén, construido para honrar al Señor, donde estaba la Shekinah, el arca del pacto, etc., habían introducido a Baal y a Acera, imágenes de ellos y todo el ejército de los cielos. ¿Ya? Manasés pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. Instituyó significa que con el erario fiscal los oficializó y los mantuvo seguramente. Encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Dios para provocarlo a ira. Por otra parte, Josías, uno de los reyes reformadores, acuérdense siempre de Asa, Josafat, Ezequías y Josías, 4 reyes que hicieron profundas reformas con avivamiento nacional que aparecen en la Escritura, y ese es otro de los libros, por si usted quiere verlo ahí, Didascalia se llama, enseñanza, donde tomamos estos casos de avivamientos nacionales ocurridos en tiempo de los reyes. Asimismo, sacó a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, ahí tienen los horóscopos, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. En el tiempo antiguo de los reyes, en las monarquías, ya estamos en el tiempo de la monarquía, ¿cierto? Después de los jueces, aparece Samuel como el primero de los profetas, ya con esta otra visión. Pero aquí en el tiempo de la monarquía se dividen, los jueces ocupaban estas 3 labores, sacerdotal, profético y gobierno. Pero en tiempo de los reyes tenemos el gobierno, por ejemplo, David, Saúl,
precisamente a Saúl fue desechado porque se intrometió en hacer sacrificios en la tarea sacerdotal. Y también al rey Usías, ¿se acuerdan que también quemó incienso y al final se le volvió la mano en lepra y tuvo que seguir gobernando aislado por ese pecado de intrometerse en lo que no le corresponde? Entonces el gobierno era un tema, el sacerdocio levítico era otra función de preocuparse de los sacrificios y de todo lo que era humanamente llevar al hombre en su arrepentimiento para conseguir el perdón de Dios, y las tórtolas y palomino y todo el ritual veterotestamentario que existía. Y lo profético es la voz de Dios venía del cielo hacia la tierra. Sacerdote de la tierra al cielo, profético del cielo a la tierra, y gobierno, el manejo, la gestión, la gobernanza de la nación. Entonces se hace imprescindible el mensaje profético cuando los gobernantes y gobernados se alejan del pacto establecido a los pies del Sinaí. ¿Cuántas naciones? Mire, yo tuve la oportunidad, Pepe Mardones, pastor querido, te acordarás cuando estuvimos en una WF en Holanda, ¿no? Y yo estudié porque me habían pedido que predicara en la ciudad de Delft, una de las más antiguas de Europa. Y ahí leyendo, ¿qué le digo a estos holandeses? Y todavía en español para que lo traduzcan. Una hermana peruana, entre paréntesis, que me tradujo al holandés lo que yo iba diciendo. Y resulta que esa nación, en tiempo de la Reforma, se declaró cristiana calvinista o cristiana protestante, para entenderlo. En su estatuto fue una nación confesional, y hoy día es todo lo contrario. Es una de las naciones más liberales, donde la droga es totalmente lícita, donde el comercio sexual está, donde la gente del tercer mundo, las mujeres, son explotadas en vitrinas, así como usted ve ropas de vestir o zapatos, así exhiben a estas mujeres en el Barrio Rojo, en fin, y donde está permitido mil cosas contrarias al Señor, ¿no? Entonces, en las monarquías existían estos tres ministerios bien distintos, y cuando ellos transgredían esto, entonces se metían en problemas y venía la reprensión de los profetas. Vemos que aquí hay profetas para el reino del norte, para el reino del sur. Tenemos el caso de Elías, que profetiza nada menos que en el norte con el rey Acab, un profeta extraordinario. Eliseo en el siglo IX, también su sucesor, que vamos a detenernos con más con más tiempo posteriormente. Israel, bajo el reinado de Salomón, llegó a constituirse como la nación más poderosa del Oriente. No sé si alcanzan a ver bien esa lámina, pero esto que está primero en color así como verdoso claro, al centro, son los límites que logró Saúl en el primer gobernante en sus 40 años de rey Saúl. Después, lo que está en color rosado viene a ser el reinado de David, y lo que está café hasta las orillas del Éufrates es con Salomón, prácticamente cumpliendo lo que los límites que Dios les concedió, como estaban establecidos ahí en las Escrituras, para que se asentaren en toda esa región al pueblo de Dios, ¿no? Y dejando siempre, es interesante que dejan siempre, bueno, Fenicia queda afuera, Siria, y también Filistea, la parte de la franja de Gaza, que hasta el día de hoy es conocido, que nunca fue parte del pueblo de Dios, ¿no? Y que fue un permanente rival que tenían como pueblo vecino, sobre todo porque ellos elaboraban el hierro y podían tener armas, y no así los israelitas, que no tenían esa expertise, esa artesanía de poder dominar y hacer del hierro
herramientas y armas, ¿no? Después las 12 tribus se dividieron y 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. También hay profetas que dirimen esto y advierten a Jeroboam y a Roboam, que son los protagonistas líderes de esta división, con respecto a que iba a suceder este asunto por causa de sus propios pecados que tenía. Bueno, los 120 años de monarquía estable, Saúl, David, Salomón, donde aparecen varios profetas, y la labor profética, queridos cristianos, pastores, consiervos y consiervas, normalmente está asociada a una gran valentía. Los profetas, por eso Jeremías estuvo preso, a Isaías dice que lo aserraron, aunque no sale en la escritura, pero así cuenta, por lo menos. No lo pasaron bien ninguno de ellos lo pasó bien, pero eran personas íntegras, consagradas. Algunos de ellos tuvieron que con su propia vida hacer ejemplo, como Oseas casarse con una mujer prostituta para dar una señal al pueblo. Al profeta se le muere, a otro profeta se le muere la esposa, y Dios le pide que no haga ningún aspaviento, que no haga luto, porque así será lo que pasará con Israel cuando Dios le venga el castigo. Así que también está asociado a la valentía, al coraje, a la integridad. ¿Por qué? Porque van contra la corriente. Aquí dice, ni aún Judá guardó los mandamientos del Señor, no solamente el norte, que diseñó sus propios reglamentos, que formó sus propios asuntos, el monte Gerizim donde adoraban, hizo sus santuarios. Pero Judá tampoco guardó los mandamientos del Señor. Anduvieron en los estatutos de Israel, la influencia del secularismo del norte le influyó, los cuales habían hecho ellos, y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Por esta razón, el año 722, cumpliéndose la profecía, ellos son deportados a Nínive, a Asiria. Ellos eran muy sanguinarios y aplicaban mucha tortura y opresión para que así tener dominado al pueblo, ¿no? Y posteriormente, el año 586 a.C., ya los asirios habían sido dominados por los caldeos, y en la misma región de la medialuna fértil del Éufrates y el Tigris, ahí estaba Babilonia, y el año 586 cae entonces también el reino del sur. Hay un resumen: Samaria, la capital que establece el norte, o Israel, 10 tribus, el monte Gerizim, cautiverio asirio del año 122, y el sur, el reino de Judá, Jerusalén, 2 tribus, Judá y Benjamín, siguen adorando el monte Sión, cautiverio de los caldeos, y el año 586 deportados a Babilonia. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.